Espero que todos tengan su Biblia ahí cercana. Vamos a hacer una pequeña lectura, y digo pequeña porque en realidad solo son unos cuantos versículos, pero de ellos vamos a compartir algunas cosas que creo que son necesarias para ese tiempo. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8, versículo 1 del libro de los Hechos. Y cita de la siguiente manera el Señor: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos también fueron sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Muy bien. Hay 4 cosas que yo quiero compartirles el día de hoy. Espero poder aprender para una ocasión subsecuente o siguiente, podérselos poner también con unas diapositivas, pero vamos aprendiendo paso a paso. Hoy lo que traigo son mis hojitas. Bosquejo. Quiero empezar recordándoles que el año pasado, en la reunión de noviembre en Guadalajara, compartí acerca del tema retando tu fe o reto de fe construyendo el futuro. Y hasta hace unos días, y compartiendo en este mismo espacio, les decía yo acerca del reto de fe, cómo Dios va tratando con nosotros, y pareciera que, siendo nosotros el objetivo del plan de Dios, Dios nos retaba para que nuestra fe fuera fuerte, sana, justa, fortalecida, que creciese, etc. Pero hoy quiero empezar a referirme a la segunda parte de aquella palabra que yo creo que al fin y al cabo fue profética, que dimos en el mes de noviembre. Y digo profética no porque adivinemos el futuro, sino porque habló acerca de estas cosas que Dios pone en su palabra primero, pero en nuestros corazones también. Construyendo el futuro. No podemos construir nada si no tenemos un buen fundamento, un buen cimiento. Si es un inmueble, cimientos. Tal vez si es un mueble, pues necesitamos el plan, las medidas. Pero no se puede construir algo sin tener una base o un fundamento. Yo espero que todos estemos de acuerdo. Bien. ¿Cuál es el fundamento de nosotros que nos decimos cristianos? ¿Cuál es el fundamento que es firme, inamovible, sin cambio, sin mudanza, que no se va degradando, que no va perdiendo nada de su esencia? Y ese fundamento es la persona de nuestro trino Dios. Sé que a veces usamos, en base a la palabra, a Jesús como nuestra roca y fundamento. Esto es cierto, esto es verdadero. Dios lo dijo y no hay nada que discutir. Pero la misma verdad se aplica al Padre y al Espíritu Santo. Por eso nos consideramos, nos llamamos o nos definimos como trinitarios. Lo único que no se mueve en todo momento, lo único que no se mueve por circunstancia alguna, lo único que es verdaderamente eterno e inamovible es Dios. Así es que nuestro fundamento está en conocer a Dios. Y la única manera de hacerlo, la más sabia, la más clara,
es conocerlo a través de lo que Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Yo sé que tú y yo hemos compartido de Dios lo que hemos aprendido de Él en las Escrituras. Es Dios, es soberano, es Rey, es justo, es santo, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas. Lo hemos definido como las perfecciones de Dios, o lo hemos definido como los nombres de Dios, o lo hemos definido como los atributos de Dios. Ponga usted el nombre que quiera. Hoy no voy a discutir esa parte. Pero lo que sí sé es que cuando Dios dice que Él es Dios, por ejemplo, y es todopoderoso, todas las cosas que yo piense, sienta, hable, decida con ese fundamento, nunca podrán contradecir que Dios es todopoderoso. Cuando yo reconozco o he aprendido de Él que Dios es justo, jamás voy a considerar ninguna cosa que Dios diga o haga como injusta, porque el fundamento es que es justo. Tal vez yo no entienda en todo momento la justicia de Dios. Inclusive tal vez no me gusta en todo momento la justicia de Dios, pero nunca podré cambiar la verdad de que Dios es justo. Y quiero ser muy enfático en esto, porque si tu fundamento es nuestro trino Dios, entonces, aún en este momento, que tal vez sea de lo más difícil que nos ha tocado vivir, hemos tenido otras grandes tragedias en la nación, también en la ciudad, pero esta es a nivel mundial y todos la estamos padeciendo. No puedes estar considerando, pastor, pastora, tú que tienes un ministerio, maestra, maestro, no puedes estar considerando otra verdad que no sea que Dios, escúchame bien, Dios tiene un plan, Dios tiene el poder para llevar a cabo ese plan y Dios tiene un propósito final para este plan. Yo recuerdo haber predicado esto como 3P, que eran Dios tiene un plan, Dios tiene el poder y Dios tiene el propósito para llevarlo a cabo. En Dios no hay planes alternativos, no hay planes B. ¡Ay! Se me fue el virus de la pandemia, ¿ahora qué hacemos? Pues hay que hacer que alguien invente la vacuna. No, en Dios las cosas no son así. Dios de verdad tiene el control de todas las cosas cuando están pasando. ¿Qué quiero decir entonces? En medio de toda esta circunstancia que al mundo le parece una crisis, que inclusive a ti y a mí nos puede parecer una adversidad, ha cambiado, ha trastocado nuestra rutina de vida, nuestros hábitos están cambiando. Todavía Dios tiene control de todo lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Muy bien. Ahora, una última cosa hablando de este fundamento. Todo lo que Dios hace, amada familia, es perfecto. Escúchame bien. Hemos hablado, tal vez tú lo has hecho al compartir, acerca de la voluntad de Dios, agradable y... Eso. No los oí, pero vi que movieron su boca. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que Dios está haciendo, no es que lo permita, no es que Él deje que haya algo alternativo, no. Todo lo que está pasando es exactamente la voluntad de Dios, agradable, pero el problema está cuando decimos perfecta, porque no se encaja en tu manera de ver la vida, ni a veces en la mía. Pero si he de ser honesto, aquí empieza precisamente esta escuela en la que Dios nos tiene, que es la vida, no solo este tiempo, es toda la vida. Y es la escuela para madurar. Y en esta escuela se requiere ser también confrontado entre lo que mis ojos ven, mis oídos escuchan, lo que mi corazón anhela, pero la voluntad de Dios que es agradable y perfecta.
¿Es la voluntad de Dios que haya una pandemia? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que en esta pandemia algunos estén partiendo con su Creador? Sí. ¿Y es la voluntad de Dios que en este tiempo el Evangelio de Jesucristo se siga predicando? Sí. Sí, señores. 40 años en el desierto, el pueblo de Israel fue también confrontado con las cosas básicas, tal vez lo que tú también estás viviendo. No tenemos servicios en la iglesia, y yo lo sé, que muchos, sus ingresos, pero también si eres empresario, o si eres profesionista, o si eres comerciante, amén de ser un ministro del Evangelio, también tus ingresos, y de repente te sentiste como en el desierto, y te comparaste también con el pueblo de Israel, y esperabas ver la nube del Señor y la columna de fuego para saber que su presencia estaba contigo. Y yo te digo, si no has visto la nube y si no has visto la columna de fuego, no te preocupes, Dios está contigo. Porque por cierto, Dios no miente. Y Jesús lo ha dicho claramente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta... Tú lo has predicado. Él es tu proveedor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Tú lo has dicho. Tú se lo has enseñado a la iglesia. Tú también hoy, créelo y disfrútalo. Sí, yo sé que nos quedamos sin muchos de nuestros ingresos, pero no nos quedamos sin Dios, el cual, por cierto, se ha dado a conocer a nosotros, se ha revelado como nuestro proveedor. Y con una promesa preciosa, nunca, nada te falta. En el libro de los Hechos, lo que leímos al principio, decía yo, todo lo que Dios hace es perfecto. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, los manda a predicar el Evangelio, esto lo aprendí con mis hermanos de Comimex, ellos lo enfatizan mucho. Cuando el pueblo ya se sintió cómodo, cuando el pueblo ya se sintió de una manera de vivir agradable, porque las cosas estaban mejor, se veían bien, no había necesitados entre ellos y Dios seguía obrando milagros. Llegó un día en que un hombre, Esteban, un hombre justo, santo, lleno del Espíritu Santo, así lo dice el libro de Hechos también, un hombre justo, santo, lleno del Espíritu Santo, fue masacrado, fue victimizado, injustamente a los ojos nuestros, pero necesario en el plan de Dios. Porque a partir de esa persecución, permítanme un momento. Ok, está sonando la alarma sísmica. Aquí, y Efraín ya nos lo compartió. Vamos a esperar un momentito, pero estén preparados por si es necesario, tengan que salir de su hogar, lo hagan, ¿ok? Gracias, gracias, Héctor. Gracias, Circe, sí, ya lo vimos. Gracias, sí, Efraín, ¿verdad? Efraín nos avisó también. No se siente fuerte. Ya se siente más fuerte. Empieza a sentirse un poquito más fuerte. Muy bien, prepárense todos, vamos a cortar la transmisión un momento. Prepárense todos, vamos a cortar la transmisión, salgan de casa, se empieza a sentir un poco más fuerte. Vente, amor. Betty y yo vamos a salir de casa. Si se siente un poquito fuerte. Es para acá. Se siente un poquito más fuerte.
Ya salieron todos de casa, espero. Estamos afuera de la... No sé si el movimiento ya cesó. Es importante que tu fundamento no cambie en ningún momento, aunque las circunstancias se vuelvan. Yo no lo siento mucho, pero dice Betty que no ha terminado. Pues me gustaría decirte, amado, que de verdad Dios hace solo cosas perfectas. Y en las cosas perfectas está exactamente lo que llamamos el kairos o el tiempo de Dios. Kairos, como una traducción muy literal, el momento oportuno. Y a diferencia del cronos, que es el tiempo que corre, el kairos es el momento en el que Dios hace algo que tiene, o es, sea en la vida de una persona o sea en la vida de la humanidad. Ya terminó. Bien, vamos a regresar Betty y yo a nuestro asiento y ahorita vemos cuántos estamos conectados. Carlitos Arrieta, ¿estás ahí, hijo? Sí, pa, aquí estamos. Dice mi hermano Abelardo que en Oaxaca se sintió fuertezón. Muy bien, voy a esperar un par de minutos. Voy a esperar un par de minutos para ver cuántos seguimos conectados. Habemos conectados 28 personas. Carlos Arrieta, si estás ahí, Sí, pa, aquí estoy. permite que abran sus micrófonos para saber que todos estamos bien, por favor. Ok, estoy abriendo micrófonos. A ver. Eliud, mi hijo, mandó un mensaje. Puedes contestar. Gracias. Listo, está abierto el Gracias, micrófono de Héctor todos. Vázquez. Gracias, Estamos Efraín, bien, de gracias Nueva a Dios. Zacualco, todos están bien. Hola, Gracias, buenos hijo. También días, aquí en la casa, Betty y yo estamos bien. Coaxacualcos, ¿todo bien? Bien, ¿Todo Paz, aquí en gracias. Coaxacualcos? Estaba yo en una consulta, sigo en una consulta, pero sí estamos bien. Eliud, ¿cómo está tu mami? ¿Está bien? Ahorita- Acá en el Estado de México apenas ahorita las está líneas sonando están la alarma saturando. sísmica. Pues creo que se me desconectaron. Probablemente la mayoría ya. vuelva otro temblor. La réplica. Si algunos pueden escribir, aunque sea un mensaje por el chat. Va a haber una pónganlo, por réplica. favor, para saber que estamos bien. Porque está sonando la alarma sísmica. en el Todo estado. bien, Tlalnepantla, gracias. Aquí en el Estado de México apenas está sonando la alarma sísmica. Pastor Probablemente Ricardo se venga Centeno, otro te veo por ahí conectado. Espero que estén bien allá en casa también. Está temblando. No sé, no le pregunto. Gracias, Alex Moreno. Sí, que todos en casa están bien. Bendito sea Dios. Nosotros estamos bien. Sí se sintió. Pastor Ricardo Centeno, bienvenido. Espero que el temblorcito que pasó hace un momento Sí, no se yo haya no- sentido muy no, fuerte allá en yo Tuxtla. te dije, Un abrazo, querido nada más amigo. lo que el pastor estaba diciendo, que le estaban informando. Pero, A mí me agarró en el carro y sí se sintió muy fuerte. Carlitos Arrieta, ¿estás por ahí? Sí, pa, aquí estoy. A la orden. Y traten de Esto va a ser usar una los grabación mensajes de interesante WhatsApp porque y no las llamadas porque las va a líneas llevar están de todo, le va a llevar de todo. Sí, está En la el bello grabación puerto de muy Cuautepec, interesante. todos bien allá con José Manuel. Gracias, primo. Y seguimos orando por tus nietas y por toda la familia. El Señor les guarde de todo mal y les permita salir en victoria a todos. Ya tienes Pues no. para No sé si es la conexión, pero yo perdí el video de todos ustedes. de hecho la puse. Al parecer las líneas se cayeron. Dice mi abuela que cuando Muy bien. Una última llamada, Carlitos Arrieta, si anda por ahí. Aquí estoy, pa. Aquí estoy, pa. ¿Me escuchan? Ajá. Bueno, voy a continuar con la palabra, esperando en el Señor que todos estén ahí.
Y si no, les aviso, estamos haciendo un video de esta Temblando, predicación. Yo creo que es algo importante. Siento en mi corazón que Dios puso que lo compartiera de esta manera. No quiero dejar esta grabación inconclusa. Yo sé que esta es una palabra que Dios puso en mi corazón y sé que es importante compartirla, porque creo que para todos es una palabra de Dios para nuestra vida, que en este momento, en el kairos de Dios, en el momento oportuno de Dios, se hace necesaria escuchar. Recapitulo. Dije al principio que el año pasado, en la reunión de noviembre, compartimos acerca de retando tu fe y construyendo el futuro. Que en varias ocasiones ya he estado compartiendo acerca del reto de fe, pero a partir de ahora quiero hablar de construir el futuro. Dije que no se puede construir nada sin tener un buen cimiento y que nuestro cimiento como cristianos es nuestra convicción en el trino Dios. Sabemos que Jesús es nuestra roca y fundamento, pero la misma verdad aplica para el Padre, para el Espíritu Santo. Nuestro fundamento es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, y lo que Dios ha dicho acerca de él es cierto, es verdadero, es inamovible, es perfecto, y por lo tanto no podemos cambiarlo de ninguna manera. Aunque veamos circunstancias o tengamos momentos difíciles o adversos, nuestro fundamento sigue siendo Dios y esto no se mueve. Por ejemplo, decíamos que si Dios es todopoderoso, entonces no hay ninguna cosa que salga del poder de Dios. Que si Dios, su voluntad es agradable y perfecta, nada de lo que suceda en toda la creación y en cualquier momento escapa de ser su voluntad, aunque a nuestros ojos no nos parezca que así sea. Y te decía yo en ese momento también que no podemos darnos el lujo de pensar, sentir o tomar alguna decisión sin considerar que todo lo que está pasando viene de parte de Dios. No podemos pensar que hay planes alternativos en la voluntad de Dios. Y terminaba en ese momento diciendo que todo lo que Dios hace es perfecto. Hablaba yo un poquito de los 40 años en el desierto y les decía que aunque en ese momento los 40 años son un tiempo que a los ojos de quienes lo vivieron parece una gran prueba, también fue el tiempo de una gran escuela para ver cómo Dios provee con su presencia en el día, con su presencia en la noche, con lo básico para la vida, el agua, la carne, el pan y el cuidado o la protección de estar esos 40 años en aquel lugar. Y me refiero al cuidado y la protección porque recordemos que ni sus vestidos ni su calzado se desgastó en aquel tiempo, porque Dios tiene el control. Ahora, resumir todo esto en las siguientes palabras. Dios tiene un plan, Dios tiene el poder para llevar a cabo ese plan y Dios tiene un propósito en todas las cosas. Con estas tres letras P, plan, poder y propósito, resumo esta primera parte del fundamento o de la cimentación que tú y yo debemos tener en la vida. Termino esto diciéndote aquí, no hay ningún despropósito en la voluntad de Dios. Nada es al azar y no hay planes alternativos. Número 2, construyendo el futuro. Hemos dicho que hay cosas que no cambian, como es Dios y su plan, su propósito, pero hay cosas que sí cambian en la creación, las personas, tú y yo. Tú y yo sí cambiamos de acuerdo a las cosas que Dios nos va permitiendo vivir día con día. Amén de que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, también en el sentido espiritual, en el sentido anímico, también crecemos, también nos desarrollamos. Cada vez que tú tienes un momento kairos con Dios, cada vez que hay un momento en el que Dios hace clara su presencia en tu vida, hay una transformación en ti. Y esa transformación es parte también de la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Moisés encuentra al Señor, o Dios lo encuentra a él en aquella zarza que arde y no se quema, hay un cambio en la manera de ser. Hay una transformación en Moisés, de aquel hombre que huía, de aquel hombre movido por sus pasiones, aquel hombre impulsivo, inclusive, empezamos a reconocer a un hombre transformado por Dios en un líder. ¿Llevó su proceso? Sí, pero cumplió el propósito para el cual Dios le había permitido nacer y no ser muerto.
en el momento en que los bebés varones eran muertos también. En el capítulo 8, que leímos al principio de esta predicación, hablamos de la persecución. Y decía yo hace un momento, antes de que empezara el temblor, todo comienza, si me lo permiten decir así, en un momento dado, la iglesia está bien, las cosas van bien, se predica el evangelio, conviven y crecen y comparten en las casas, en el templo. Pero un día, un hombre justo, santo, lleno del Espíritu Santo, es muerto. Esteban, el diácono. Y hay un hombre ahí que al parecer en este inicio se mira como un hombre de convicciones fuertes y por lo tanto un hombre de convicciones fuertes y por lo tanto un hombre que para nosotros se vería como injusto. Pablo consiente en la muerte de Esteban. Pablo está ahí presente y después hace lo que conforme a su convicción piensa que es correcto, de casa en casa, arrestando a las personas, llevándolas para que sean juzgadas. Empieza la persecución y muchos cristianos salen de la ciudad para irse a otros lugares a predicar el evangelio. Judea, Samaria, y aquí es donde recordamos Hechos 1:8, ¿se acuerdan, verdad? Pero salen a predicar. Felipe en Samaria, predicando. El diablo enojado, gracias, Héctor. Felipe en Samaria, predicando. Y haciendo cosas que Dios está respaldando. Él hablando la palabra, Él diciendo el evangelio, Él llevándolos a Jesucristo y Dios obrando señales, prodigios y maravillas. Pero Pablo, camino a Damasco, también tiene un encuentro con Jesús. ¿También? Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ser completamente, sí que seguir. Tal vez Pablo no lo sabía, ni conscientemente él estaba buscando a Jesucristo como su Salvador. Él pensaba que servía a Dios persiguiendo a los cristianos, pero en el plan, por su poder y en el propósito de Dios, era necesario que Pablo viviera todo esto y camino a Damasco encontrar al Salvador. Interesante, porque entonces puedo afirmar que el futuro se empieza a construir a partir de nuestros encuentros con Cristo Jesús. Probablemente cuando tú conociste a Jesús, tú tampoco lo estabas buscando, pero Él sí te estaba buscando a ti. Pero pastor, lleguemos a esta última parte, construyendo el futuro. Escucho a muchos ya apurados por abrir los templos y hacer las reuniones. Y los argumentos a favor de abrir y hacer nuestras reuniones son de todo tipo, ¿eh? Hay argumentos políticos, sociales, económicos, hay argumentos muy bíblicos y creo que muy honestos y justos. Pero si tenemos oídos y queremos oír, si tenemos oídos y queremos oír, Dios en su palabra lo que nos revela es que los tiempos irán siendo cada vez más caóticos, más difíciles. Hoy por la mañana estaba leyendo una publicación ahí en Facebook de una persona que con todo su amor y su corazón al Señor escribía de todo esto es una gran conspiración, pero llegó un momento en el que decía, ya lo dijo Bill Gates, y así va a ser, y empieza a ella a describir un sinfín de cosas. Yo estaba muy de acuerdo con ella hasta que llegué a, ya lo dijo Bill Gates. No sé si lo que dijo Bill Gates sea cierto o no, es más, no lo he leído para ser honesto, pero yo sí sé lo que Dios dice. Y yo sé que Dios no miente. Y yo sé que lo que Dios dice es cierto y es verdadero. Y yo sé que Dios en su propósito, ese propósito final, sí está contemplado en su plan que sucedan cosas como estas y peores todavía. Que vendrá el anticristo, sí, vendrá. Que habrá un nuevo orden mundial con un gobierno y una iglesia mundial, sí, así lo hemos interpretado.
que el pecado se va a multiplicar, sin duda alguna. Mientras tú y yo estamos aquí sentados platicando y algunos peleando que se abra el templo, ¿verdad? Otros están peleando por educar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, ¿verdad? En una manera con poco decoro, con pocos valores. Y en algunos estados ya se está perdiendo la facultad de que los padres eduquen a los hijos y sea el Estado el que les brinde la educación, que por cierto es laica, pero llena, completamente llena de la ideología de género. Ahora, para ir terminando, ¿cómo te estás preparando tú? ¿Cómo te estás preparando para construir el futuro? Primero en tu persona, en la mía, tu fe, tu fidelidad a Dios, tu integridad, tu compromiso con Dios, con su obra y con su iglesia. ¿Cómo te estás preparando? Esto es importante, porque recuerda que tú no puedes pedirle a nadie que haga, que crea o que diga nada de lo que tú no estás haciendo. Si tú no evangelizas, si tú no discipulas, ¿cómo puedes pedirle a tu iglesia que lo haga? Si tú no eres fiel a Dios en tus convicciones, en tus acciones, ¿cómo puedes enseñar? Pero lo está haciendo. Ok, yo creo que tú estás siendo fiel a Dios. Entonces lo que te digo es, este tiempo es un tiempo de escuela para que tu fe se fortalezca, para que tu fidelidad se deje ver al 100%. Fidelidad a Dios, a su obra, a su iglesia. Fidelidad. Que se vea que tu corazón es de Dios y para Dios. Que se vea que tu compromiso de vida es con Dios. Porque si tú puedes mostrarlo con tu vida, tus palabras, tus convicciones, con la paz de Dios en medio de toda gran adversidad, entonces también tu familia y tu iglesia lo aprenderán y vivirán así. También es un tiempo de crecer en la visión, ¿eh? Espero que no estés solo deseando abrir el portón para que la gente llegue al culto. Eso es lo mínimo que deberíamos haber hecho. Bendito sea Dios, hoy por hoy estamos predicando el Evangelio de otras maneras. Sin dejar de hacer una cosa, congregarnos, tenemos que crecer en hacer muchas más. Y para eso necesitamos visión. Una visión que solo Dios puede poner en tu vida. Una visión que tiene que ir más allá de lo que hacíamos. Que no cambie el plan de Dios. No es que haya cosas nuevas en el plan de Dios, pero puede haber cosas nuevas en cómo llevarlo a cabo. Yo te diría una pregunta, algo para terminar y reflexionar. ¿Cómo preparamos discípulos para los últimos tiempos? Discípulos que estén listos para ser perseguidos, muertos, arrestados, violentados, despojados de todo. Porque si tú y yo creemos lo que Dios dice en su palabra y los tiempos serán cada vez más difíciles, más adversos a los cristianos, ¿cómo preparamos a cristianos, a discípulos que puedan soportar vivir en un país donde las leyes están y serán totalmente contrarias a nuestras convicciones? No se trata solo de regresar al templo. Eso es necesario. No se trata solo de que haya otra vez ofrendas y diezmos. Eso puede ser que suceda, puede ser que no. No sé si lo consideraste, pero puede ser que mucha gente que venía a tu iglesia ya no venga. O puede ser que gente que nunca ha llegado a una congregación llegue contigo. Pero no se trata solo de que el grupo de alabanza una vez más esté al frente y prepare nuevos y bonitos cantos. Eso nos encanta y nos encantaría. Pero ¿cómo preparamos discípulos? ¿Cómo llegar a miles y millones? ¿Cómo salir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? No se trata solo de nuestra ofrenda a fin de año para las misiones, la India. ¿Cómo llevamos el Evangelio de Jesucristo a toda persona, en todo lugar, en este momento? Quiero pedirte que estés doblando tus rodillas y buscando de Dios, porque construyendo el futuro es algo que Dios debe poner en tu corazón. Visión, compromiso, madurez. Y tienes que verte creciendo.
no solo con más gente. Eso, qué bueno que así suceda. Pero la idea no era más gente, la idea eran discípulos. Y Jesús solo tuvo 12, por cierto. Pero transformaron el mundo. Uno de ellos, Pablo, el asesino, el perseguidor, el que respiraba la furia. Un momento con Dios. Y el hombre es uno de los maestros que en la palabra Dios le permitió dejar enseñanzas que hasta el día de hoy a ti y a mí nos son una bendición. Familia, es el tiempo de que no veamos construir el futuro como algo futuro, sino como una verdad presente. Hoy estamos construyendo ya el futuro. Sí vamos a abrir los templos muy pronto, pero no te quedes ahí. Mírate en los mejores años de tu vida, pastora, pastor. Mírate en los mejores tiempos, porque es el momento de que Dios ponga esa visión para construir el futuro, edificando el reino, extendiendo el reino, estableciendo el reino de Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón,
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas.